Estamos aquí con el ambientalista y geólogo Osiris de León, quien estaremos abordando el tema sobre el impacto del cambio climático en la República Dominicana. La República Dominicana, como estado insular, es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. ¿A qué se debe este fenómeno? Saludos, Holanda. Contento de estar conversando contigo sobre un tema de tanto interés y de tanta actualidad como lo es el cambio climático y sus impactos en los territorios insulares tropicales, como es el caso de la República Dominicana. Todos hemos escuchado hablar desde la década de los años 90 del tema del cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Es ese cambio de temperatura que nos va llevando a experimentar de manera gradual un incremento en la temperatura promedio del planeta Tierra, fruto de que se ha ido incrementando la concentración de dióxido de carbono en los niveles altos de la troposfera. Y eso permite que entre cada día la radiación solar que nos llega desde el Sol, pero en la tarde, después del ocaso, cuando esa radiación tiene que reflejarse como radiación ultravioleta, se encuentra con una capa de dióxido de carbono que la bloquea y el planeta se ha ido calentando como se calienta una casa de campaña que tú tienes en la playa en Semana Santa, que dentro de la casa de campaña la temperatura está más alta que afuera. Y todo eso es fruto de una concentración de gases que viene del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico, del desarrollo eléctrico y del desarrollo de la industria del automovilismo. Cada día, cuando vamos al trabajo, vamos en un auto que está quemando combustibles fósiles, gasolina, gasoil, y está liberando dióxido de carbono. Cada día nos iluminamos en un estudio de televisión, en la escuela, en el hogar, en el hospital, con plantas eléctricas que queman combustibles fósiles y están emitiendo altos niveles de dióxido de carbono. Pero al mismo tiempo, cada día nuestras industrias que producen determinados bienes que son fundamentales para nuestro desarrollo, también están utilizando combustibles fósiles que están emitiendo altos volúmenes de dióxido de carbono. Eso ha llevado a una concentración extraordinaria en los niveles altos de la troposfera. Para la edad de hielo teníamos apenas 180 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero para 1800, justo antes de la revolución industrial, ya teníamos 280 partes por millón. Para 1900 ya teníamos 300 partes por millón. Para 1950 ya teníamos 310 partes por millón. Para 1975 teníamos ya unas 375 partes por millón. Y al día de hoy, en el año 2020, ya tenemos 417 partes por millón de dióxido de carbono. Si tú revisas la gráfica, vas a ver que la gráfica ha comenzado a subir de forma exponencial a partir del año 1950. Que hasta ese momento, desde la edad de hielo, venía subiendo de forma lineal, como una línea recta. Pero de repente se inclinó abruptamente, respondiendo a una ecuación exponencial, y eso es lo que lleva a que la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, haya establecido que desde el año 2014 hasta el presente estamos viviendo en la década más calurosa, que las temperaturas ya han subido en promedio 1.2 grados Celsius en relación a lo que era el periodo preindustrial, y que eso puede tornarse en mayor cantidad de vapor de agua que se genera cada año en el periodo entre mayo y diciembre. Ese vapor de agua genera centros de baja presión. Esos centros de baja presión generan convectividad porque los vientos convergen hacia un punto determinado y esa rotación termina formando depresión tropical que evoluciona a tormenta tropical, que evoluciona a huracán y que termina después en huracanes mayores, huracanes categoría 3, 4, 5, que son devastadores. Por eso habrás visto que en esta temporada 2020 tuvimos 30 tormentas nombradas, de las cuales 13 adquirieron la categoría de huracán. Y de esos 13 huracanes, 6 fueron huracanes mayores, huracanes devastadores, destructores. Entonces es un impacto directo
sobre estos territorios insulares como Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, la península de Yucatán, la península de la Florida, los estados del Golfo de México y los estados del este de Estados Unidos, que están expuestos a los impactos que cada año puede producir ese cambio climático que genera mayor cantidad de vapor de agua y entonces te produce más tormentas y huracanes con más fortaleza, con más nivel de daños materiales, con mayores pérdidas económicas. Recordemos los casos del año 2017, donde tuvimos a Harvey, Irma y María, 3 huracanes consecutivos que evolucionaron en pocas horas desde tormenta tropical a huracanes mayores y provocaron daños en toda la cuenca del Caribe por 306,000 millones de dólares. Nunca se había visto 3 huracanes, uno detrás del otro, que provocaran más de 300,000 millones de dólares en apenas 3 a 4 semanas. Y eso ahora tiende a multiplicarse, como hemos visto la temporada del 2020, que comenzó en mayo con las tormentas Arthur y Berta y terminó en la segunda mitad de noviembre con los huracanes mayores Eta e Iota, que destruyeron grandes partes de Centroamérica, mayormente Nicaragua, Guatemala y El Salvador, además de Honduras. Haciendo un paréntesis, como también han habido huracanes, también han habido sequías. Recordemos que en el año 2015 hubo una sequía muy grande aquí en el país. El segundo componente del cambio climático es la sequía, porque la época de huracanes intensos y la época de sequía se concatenan en una relación que se llama fenómeno del niño y la niña, que técnicamente le llamamos la oscilación en las aguas del Océano Pacífico a nivel de temperaturas. Siempre que las aguas del Océano Pacífico, en su mitad oriental, la parte que está justo en contacto con América, se eleva por encima de medio grado Celsius, por encima de la media tradicional del Océano Pacífico, tenemos un fenómeno del Niño, que genera lluvias torrenciales en la parte occidental del continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, al sur de Argentina, pero al mismo tiempo te genera duras sequías en el Atlántico, porque el fenómeno del Niño se caracteriza porque genera lluvias del lado del Pacífico y sequías del lado del Atlántico. Ahora, eso es cuando las temperaturas están por lo menos medio grado por encima de la media histórica. Cuando la temperatura está a más de medio grado por debajo de la media histórica, entonces ya tú no tienes el fenómeno del Niño, sino el fenómeno de la Niña. Y el fenómeno de la Niña invierte el proceso. Entonces, en lugar de tú tener ahora lluvias torrenciales en el Pacífico, lo que tienes es sequía en el Pacífico, como las sequías de California, de Baja California, de la costa oeste de Centroamérica y la costa occidental de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Chile. Ahora, al mismo tiempo que tienes esa sequía allá, tienes entonces mucha lluvia en el Atlántico. Quiere decir que son dos fenómenos que se invierten. Cuando tienes mucha lluvia en el Pacífico, tienes sequía en el Atlántico. Y cuando tienes mucha lluvia en el Atlántico, tienes sequía en el Pacífico. Eso motivó que en el año 2015 tuvieras una larga sequía. Pero se te repite en el año 2018. Entonces, a final del 2018 te volvió una dura sequía y esa sequía duró hasta mayo del año 2020. Una sequía es cuando el régimen pluviométrico se reduce por lo menos un 25% en relación a la media histórica regional. Y la media histórica aquí en la República Dominicana es de 1.540 milímetros por cada metro cuadrado. Quiere decir que cuando te está cayendo menos de 1.000 milímetros por metro cuadrado, tú estás en medio de una sequía. Solo que esa sequía no afecta de igual forma a las regiones, porque cuando tú estás hablando de 500 milímetros de lluvia por metro cuadrado en la línea noroeste o en la región suroeste, estás hablando de un año normal.
Pero si hablas de 500 milímetros de lluvia por metro cuadrado en Villa Altagracia, en Piedra Blanca, en Bonao, en La Cumbre, tú estás hablando de una sequía extrema, porque nosotros tenemos un clima que es muy distinto en materia de pluviometría. Desde una alta pluviometría que tienes en la porción central de la cordillera central, la zona que comprendida entre Villa Altagracia y el Pico Duarte, donde te caen 3.000 y 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. También tú tienes zonas donde te llueve poco, como la zona de Asua, Neiva, Jimaní, Duvergé, Pedernales, la zona de Esperanza, Mao, Castañuela, Villa Vázquez, Montecristi, donde te caen menos de 400 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Quiere decir que la sequía es el segundo componente importante que se genera a partir del cambio climático, y fruto de ello, cada vez las sequías van a ser más largas y van a ser más duras, y pudimos ver hace poco más de un año que el régimen pluviométrico se redujo al 50% de lo que es la media histórica de la República Dominicana, porque si la media es 1.540 y apenas nos cayeron 700 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, eso quiere decir que fue una sequía espantosa que comenzó como una sequía meteorológica, se convirtió en una sequía hidrológica, de ahí evolucionó a una sequía agrícola y terminó en una sequía social y en una sequía económica, que son las diferentes etapas por las que transita una sequía y que va impactando a una determinada sociedad. Osiris, el problema es tan grave que hasta se dice que la isla puede desaparecer, siendo este uno de los efectos catastróficos. ¿Qué otros impactos puede provocar el cambio climático en la República Dominicana? Como se ha visto que en el Pacífico Sur, algunas islas han ido desapareciendo por el incremento del nivel del mar, fruto de un cambio climático que ha estado derritiendo los casquetes polares, los glaciares y las nieves perennes, se ha pensado que en el Caribe podría producirse el mismo efecto y que islas como Puerto Rico, la Hispaniola, Jamaica, Cuba podrían desaparecer, o al menos sus playas podrían desaparecer. Realmente no va a ocurrir porque, a diferencia del Pacífico, en el Caribe tenemos una situación totalmente distinta. Mientras el Pacífico es una zona de subducción, donde esos territorios insulares se van hundiendo sin cambio climático, porque están montados sobre una placa tectónica que va penetrando por debajo de la corteza terrestre y va hundiéndose cada año. En nuestro caso, ocurre a la inversa. Hay una placa tectónica de Norteamérica que penetra por debajo de nuestro territorio en la costa norte. Y en esa franja comprendida entre Montecristi y Samaná, el terreno se levanta 3 milímetros cada año, pero el nivel del mar sube 1 milímetro cada año. Eso quiere decir que nuestro terreno va levantándose más rápido de lo que el nivel del mar va subiendo. En consecuencia, podemos tener la tranquilidad de que nuestras playas no van a desaparecer por incremento del nivel del mar. Sí, algunas playas se pueden ver afectadas por un problema de erosión, que es un redireccionamiento de las corrientes marinas, fruto de intervenciones humanas en zonas costeras, y esa intervención, al bloquear la corriente marina normal, obliga a un redireccionamiento de la corriente y viene el efecto erosivo, el efecto de socavación, se lleva la arena de un sitio, la deposita en el fondo del mar y vamos perdiendo playas, pero es por un tema de erosión, no por un tema de incremento del nivel del mar. Quiere decir que en ese aspecto nosotros los dominicanos podemos estar tranquilos, y los caribeños también, en el entendido de que este bloque de las Antillas Mayores no va a ir perdiendo sus playas por el tema del cambio climático, porque nuestros territorios se van levantando. Y muestra de ello es que cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, Samaná era una isla y hoy es una península. En 1492 no era posible cruzar a pie desde Nagua hasta Samaná, sin embargo hoy es posible hacerlo a pie, hacerlo a caballo, hacerlo en auto, porque el terreno está conectado. Fruto de que el terreno se ha ido levantando y en 500 años ha subido prácticamente 1,5 metros el terreno, y eso permite la conectividad terrestre. ¿Cuáles factores contribuyen al cambio climático en el país? Lo que contribuye al cambio climático en el país, en la región y en el mundo es, por un lado, los
altos niveles de dióxido de carbono que estamos emitiendo cada día a la atmósfera en la industria eléctrica, en el transporte y en lo que es el desarrollo industrial. Porque dependemos de derivados del petróleo que en el proceso de combustión dejan escapar moléculas de dióxido de carbono. Una molécula de dióxido de carbono es una molécula integrada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Y esa molécula es capaz de bloquear la salida. Nosotros como país no somos grandes contribuyentes, porque como país apenas aportamos el 0.00025% del volumen total de gases que se emiten diariamente en el planeta. Los grandes países que aportan grandes volúmenes de dióxido de carbono son, en primer lugar, China, que aporta un 25%, en segundo lugar, Estados Unidos, que aporta un 18%, luego, en tercer lugar, Japón, luego India, luego Corea del Sur, luego Rusia, luego la Unión Europea. Quiere decir que República Dominicana, en términos de la contabilidad neta de dióxido de carbono, ni suma ni resta, porque la cantidad es tan pequeña que si la sumas no representa nada y si las restas tampoco representa nada. Sin embargo, somos parte de un mundo que es una vecindad y los efectos directos del cambio climático repercuten sobre todas las naciones y República Dominicana es parte de ello. Y pudimos ver que con la pandemia del coronavirus, China tuvo que reducir su consumo de combustibles en la industria eléctrica y en el transporte. Eso redujo sus aportes durante 2 meses en un 25%. Y la reducción total a nivel del planeta fue de un 6%, lo que implica que cada cierto tiempo el planeta tendrá que tomarse una pausa, por lo menos de una semana, en el transporte, en la industria eléctrica, en la industria de producción de bienes, a los fines de que se libere un poco la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, sumando también el metano. No hemos hablado del metano, pero el metano es el segundo gas responsable. El metano es una molécula que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Se produce mucho en las fincas de arroz. Siempre que la materia orgánica se somete a un proceso de descomposición, libera metano. Y ese metano, que se le llama gas de los pantanos, es el segundo gas responsable del cambio climático. Eso quiere decir que tenemos que reducir 2 niveles de emisiones, la de dióxido de carbono y la de metano. Eso no implica que vayamos a tener que dejar de producir arroz, ni que vayamos a dejar de producir ganadería, porque la ganadería produce mucho metano, ni que vayamos a dejar de producir energía eléctrica. Lo que necesitamos es tecnologías que nos permitan atrapar los gases, comprimirlos, degradarlos y de esa manera evitar que vayan a la atmósfera. Recordemos que antes de que el ser humano estuviese sobre el planeta Tierra, el bosque se encargaba de atrapar la mayor parte del dióxido de carbono. Pero como en los últimos 60 años hemos desmontado cerca del 70% de la cobertura forestal mundial, hemos perdido un 70% de capacidad de atrapar de manera natural dióxido de carbono, porque cada árbol atrapa en promedio 8 kilogramos de dióxido de carbono en un año. Quiere decir que cada vez que usted corta un árbol, usted está perdiendo como planeta la capacidad de atrapar 8 kilogramos de CO2. Si lo multiplicamos por la cantidad de millones de árboles que estamos talando diariamente en la selva amazónica y en todas las selvas tropicales como Borneo, como el Caribe, etcétera, vamos a ver la gran capacidad que estamos perdiendo de atrapar el dióxido de carbono. Lo que quiere decir que en la medida en que los países se sumen a amplios programas de reforestación, vamos a ir aumentando la capacidad de atrapar de manera natural dióxido de carbono, porque hay otra parte del dióxido de carbono que es atrapada de manera natural por los mares, y mientras más fríos están los mares, más capacidad tienen de sintetizar el dióxido de carbono, combinándolo con el óxido de calcio y convirtiéndolo en carbonato de calcio, que es la piedra caliza y que es la que abunda siempre en las zonas costeras.
Si recorremos las zonas costeras de la República Dominicana, desde Pedernales hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta Montecristi, vamos a ver que todo el borde costero es piedra caliza. Y esa piedra caliza se formó en el fondo del mar porque el mar estaba atrapando dióxido de carbono y lo estaba combinando con óxido cálcico para convertirlo en carbonato de calcio. Quiere decir que en la medida en que fuimos perdiendo la capacidad de atrapar dióxido de carbono, en esa medida entonces se nos ha ido calentando el planeta. Aunque el mar sigue ahí, prácticamente del mismo tamaño, no procesa la misma cantidad porque como los mares se han ido calentando, atrapan menos dióxido de carbono que cuando los mares estaban fríos. Y como hemos perdido el 70% de la cobertura forestal mundial, entonces hemos perdido un 70% adicional de capacidad de atrapar dióxido de carbono. Lamentablemente, esto es un problema que nos afecta en diferentes aristas. En lo económico, en la salud, en lo ambiental ni se diga. Ingeniero, ¿cuáles ecosistemas son los más afectados por el cambio climático en el país? Los ecosistemas más afectados son primero los manglares, porque estamos teniendo problemas en la franja costero marina, donde se desarrollan los manglares. Tenemos el mangle rojo, tenemos el mangle negro, que se han visto muy afectados por el cambio climático, pero hay especies que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Y ya estamos hablando de 1.2 grados Celsius por encima de la media histórica global, con expectativa que para el 2050 pudiéramos tener 2 grados Celsius por encima de la normal si no paramos los niveles de dióxido de carbono que estamos colocando diariamente en la atmósfera. Por eso hemos visto el llamado que ha hecho el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es el brazo científico de la Organización de Naciones Unidas que traza la política pública a nivel global en materia del tema del cambio climático y tiene conexión con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Meteorológica Mundial y con todos los demás organismos que tienen que darle seguimiento al ambiente y al clima. Fíjese usted que la Organización Mundial de la Salud prevé que por el impacto del cambio climático, cada año estén muriendo 250,000 personas más de las que estaban muriendo anteriormente por problemas de hipertensión arterial que pueden derivar en cardiopatía, pueden derivar en accidentes cerebrovasculares o pueden derivar en algunos otros trastornos orgánicos. Y por eso la Organización Mundial de la Salud, aunque directamente no trabaja con el tema del cambio climático, ha hecho un llamado al liderazgo político, al liderazgo científico, para ir reduciendo los niveles de emisiones de dióxido de carbono, para ir reduciendo la cantidad de impactos a la salud. Pero los ingenieros forestales y los agrónomos han estado muy preocupados por los impactos, porque del cambio climático viene la sequía de la cual hacíamos referencia hace un rato, y esa sequía impacta la flora, impacta la fauna, pero mayormente esa flora que nosotros desarrollamos en diferentes regiones para producir determinados insumos que van a nuestra dieta diaria, producción de arroz, producción de plátanos, producción de yuca. Y hemos visto cómo algunas regiones han reducido significativamente sus niveles de producción porque ha ido avanzando lo que se llama la desertificación local. Y esa desertificación local, que usted la ve en la línea noroeste y la ve en la región suroeste, tierras que 40, 50 años atrás eran cultivables, ya hoy día no son cultivables por el nivel de aridez. Y todo eso es una consecuencia directa del cambio climático. Pero súmele a usted que la disponibilidad permanente de agua potable en nuestros principales ríos se ha reducido drásticamente. Ríos que eran muy caudalosos en los años 30, 40 y 50, hoy día son simplemente cauces llenos de gravas y arena porque dejó de fluir el agua. Todos esos son daños directos que hemos tenido en la flora, en la fauna, en la sociedad y en lo que es el clima en sentido general, fruto del impacto directo del cambio climático. Osiris, la República Dominicana, pese a esta situación, ha buscado mitigar la misma, por lo cual ratificó el Acuerdo de París en el 2015. También ha sido uno de los principales países latinoamericanos en buscar soluciones. ¿Qué otras recomendaciones usted le puede dar a las autoridades competentes y a la población misma? Ciertamente la República Dominicana fue uno de los primeros países en ratificar la COP21 de París.
donde nos comprometemos todos los países a reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono. Y eso es importante, pero el actual presidente de la República ha dado una señal clara desde el mismo día de la toma de posesión, porque llegó a su toma de posesión en un auto eléctrico. Es un mensaje a la sociedad de que vayamos gradualmente importantizando y priorizando el uso de autos eléctricos y no autos que dependan de combustibles fósiles. De hecho, ya Reino Unido ha planteado que para el próximo lustro ya no va a estar fabricando autos que dependan de combustibles fósiles, sino fundamentalmente autos eléctricos. Japón está caminando en la misma línea. Estados Unidos todavía no está incorporado en esa línea, pero se va a incorporar. Lo que quiere decir que hay una conciencia ambiental a nivel global de que tenemos que ir reduciendo nuestras emisiones de dióxido de carbono para reducir los impactos. Y si República Dominicana fue firmante de ese protocolo y todos estamos conscientes de la importancia de ese protocolo, lo que tiene que hacer ahora la sociedad es hacer conciencia de esa realidad, incorporarnos e ir reduciendo en nuestros hogares los niveles de emisiones. Cada vez que usted apaga un bombillo, usted está reduciendo sus emisiones de dióxido de carbono, porque hay que recordar que por cada 100 kilovatios hora de energía eléctrica que consumimos en nuestros hogares, estamos aportando 65 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera, y que cada vez que en nuestro auto recorremos 100 kilómetros, estamos aportando 15 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. En la medida en que recorremos menos distancia y se la vamos a recorrer preferiblemente con autos eléctricos, y en la medida en que consumimos menos energía eléctrica en nuestros hogares, cambiando los acondicionadores de aire tradicionales por acondicionadores de aire inverter que consumen menos energía, cambiando la estufita eléctrica por estufas de gas y cambiando las bombillas de alto consumo, aquellas bombillas incandescentes de 100 y 120 watts, por bombillas de bajo consumo de 10 y de 15 watts, estamos contribuyendo con ese acuerdo que firmó la República Dominicana en París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto lo están haciendo los demás países, lo que quiere decir que ya hay una conciencia universal en el entendido de que tenemos que reducir nuestras emisiones para reducir los impactos directos del cambio climático. Muchas gracias, ingeniero, por contar con su presencia aquí en este espacio de geopolítica. Gracias inmensas, Holanda, por haberme dado la oportunidad de conversar contigo y con una parte importante de la sociedad sobre un tema que es de actualidad, que es el tema del cambio climático y sus impactos en los territorios insulares tropicales, como lo es la República Dominicana. Hacemos un breve bloque comercial y enseguida volvemos con más contenido aquí en Geopolítica.